Continuando con las actividades de lógica proposicional, aquí vamos a aplicar dos ejercicios. El primero es de esta manera: una negación que abarca todo este paréntesis, toda esta parte de la función. Luego una negación que abarca esto que está aquí, esto de aquí hasta acá. Si se dan cuenta, cada paréntesis tiene su inicio y su cierre. Inicio, cierre. Quiere decir que esta negación va al resultado que dé dentro de este paréntesis de aquí hasta acá. Y esta negación abarca lo que es el paréntesis de aquí hasta acá. Y esta negación abarca el resultado que tengamos desde este paréntesis hasta este. Como deben recordar en las reglas, se debe resolver primero lo que está entre paréntesis, empezando por el paréntesis más externo. ¿Qué quiere decir? Que no podemos agarrar de una vez la implicación o condicional con la P hasta que esto no quede resuelto. Para tener una idea, este sería más o menos el desglose de la función. Va la implicación condicional y aquí va la P sola. Y esta P va a estar como esperando todo lo que ocurra del lado izquierdo, que sería toda esta parte. Luego tenemos en el medio el bicondicional, de ahí se separa entre la Q con la conjunción R, y luego viene la negación de P con la disyunción con la negación de R. Quiere decir que lo primero es el paréntesis más interno que tengamos a la izquierda. ¿Y cuál es el paréntesis más interno que tenemos a la izquierda? Este que está acá. Por aquí es que se debe partir para resolver la función hasta llegar aquí, a todo completo. Vuelvo y repito con las tablas de la verdad a la hora de desarrollar. Tenemos ¿cuántas letras? P, R, Q. Como son 3, sería 2 a la 3. Y 2 a la 3 equivale a 2 por 2, 4 por 2, 8. Que serían, aunque aquí hay un error, son 8 combinaciones de verdadero y falso. Ahora, recordemos que esto está formado por conectivos lógicos: la conjunción, la disyunción, el condicional, que es sí entonces o implicación, el bicondicional, que se conoce como sí solo sí, y la negación. Repasando un poco, estas son las reglas que deben tener las tablas de la verdad. La negación quiere decir que es lo contrario. Si es verdadero pasa a ser falso, si es falso pasa a ser verdadero. La conjunción lo que significa es que con que haya una sola verdadera falsa, con que haya una sola falsa, el resultado es falso. Quiere decir que solamente va a ser verdadero cuando las dos proposiciones o premisas estén en verdadero. La disyunción, basta con que una de ellas sea verdadero para que el resultado sea verdadero. Es decir, que solamente va a ser falsa cuando ambas estén en falsa. Condicional, tenemos que solamente va a ser falso cuando la primera es verdadera y el segundo sea falso. Solamente ahí es cuando se dé este caso es que va a ser falso. De lo contrario, todo lo demás es verdadero. Y el bicondicional, basta con que las dos sean iguales para que sea verdadero. Como aquí, verdadero y verdadero son iguales, es verdadero. Falso y falso son iguales, es verdadero. Todo lo que sea diferente pasa a ser falso. ¿Ok? Por eso ahora vamos a desarrollar la tabla de la verdad. Como veníamos diciendo, es una tabla de 2 a la 3, de 8 combinaciones de unos y ceros. Entonces, se tiene que resolver primero lo que está entre paréntesis, y lo que trae entre paréntesis es lo que tenemos aquí a la izquierda, pero hay un paréntesis de un paréntesis de un paréntesis. Entonces voy resolviendo primero el más interno. De ahí es que voy a empezar a ampliarme hasta cumplir toda la función, siguiendo su orden lógico. Entonces, en la tabla de la verdad que tenemos acá, vamos a borrarle aquí para que vuelvan a recordar. Recuerden que son 8 combinaciones. Entonces van a ser 4 para verdadero y 4 para falso. Luego en la siguiente, en la R,
empieza a ser la mitad de esos 4, y la mitad de 4 viene siendo 2, es decir que ahora va a ser 2 verdadero, 2 para verdadero y 2 para falso, 2 para verdadero y 2 para falso. Después, como aquí habían 2, sacamos porque va a ir de 2 en 2, la mitad de 2 va a ser 1, y entonces va a ser 1 para verdadero, 1 para falso, 1 para verdadero, 1 para falso. Ya con esto tenemos los primeros valores de estas tres letras. Ahora viene el desglose o el desarme o la función dividida para poderla desarrollar paso a paso. Lo primero, recuerden que se debe trabajar con lo que es el más interno, y el paréntesis más interno es este que está aquí. ¿Ve? La P, la disyunción con la negación de R. Como se estaba marcando aquí, esto es lo primero que hay que hacerse porque es el más interno. La negación de la P con la disyunción de R. Pero tenemos un asunto. Como lo ven aquí, está R negado, que está aquí. Entonces, primero tiene que resolverse esta negación de R para poder hacer la disyunción con P, como está aquí. Entonces, ¿cuál es la regla de la negación? Sería lo contrario. ¿Y de qué letra? De R. De este que tenemos aquí, tenemos que hacer la negación. ¿Qué quiere decir? Que va a ser lo contrario. Si es verdadero, pasa a ser falso. Y si es falso, pasa a ser verdadero. Entonces, tenemos B es verdadero, pasa a ser falso. Este es verdadero, pasa a ser falso. Este es falso, pasa a ser verdadero. Esta es falsa, pasa a ser verdadero. Esto es verdadero, pasa a ser falso. Esto es verdadero, pasa a ser falso. Este es falso, pasa a ser verdadero. Y este es falso y pasa a ser verdadero. ¿Okay? Como ya tenemos la negación de R, tal como lo vemos aquí, ya tengo negación de R, ahora sí puedo resolver esto, la P con la disyunción de la negación de R. Es decir, P disyunción con esto, que está acá. Es decir, vamos a revisar esta columna con esta columna que está aquí. Entonces, ¿cuál es la regla de la disyunción? La regla de la disyunción lo dice aquí. Basta con que una sea verdadera para que el resultado sea verdadero. Okay. Entonces, verdadero con falso, ya hay una verdadera, va a dar verdadero. Verdadero con falso, va a dar verdadero. Verdadero con verdadero, da verdadero. Verdadero con verdadero, da verdadero. Falso con falso, da falso. Falso con falso, da falso. Falso con verdadero, da verdadero. Falso con verdadero, da verdadero. Ok, ya tenemos la P de disyunción, negación de R. Ya con eso vamos al siguiente paso. Y el siguiente paso es, si se dan cuenta, esto está entre paréntesis, para que lo observen mejor. Esto resolvimos es lo que está dentro del paréntesis, pero hay una negación fuera del paréntesis. ¿Qué quiere decir? Que el resultado de lo que dio aquí tiene que negarse para poder salir de esto. Entonces, tenemos esto, la negación significa sacar lo contrario de esto que está aquí. La negación de todo esto, es decir, lo contrario. Entonces vamos, falso, 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 falso. ¿Por qué? Porque estas 4 son verdaderas. Estas 2 son falsas, pasa a ser verdadero, verdadero. Y estas 2 son verdaderas, pasan a ser falso, falso. Ok, listo. Ya cumplimos con esta parte. La parte que está aquí. Ahora que viene, no podemos ir al bicondicional. Vamos a ver. ¿Qué sigue? Viene el bicondicional.
Pero ¿qué ocurre? Hay que resolver el siguiente paréntesis interno, que es este, Q conjunción R, tal como se observa aquí. Ya resolvimos este pedacito que está aquí, pero para llegar al bicondicional tenemos este. Entonces ahora hay que resolver esto, la Q con la conjunción con R. ¿Y cuál es la regla de la Q conjunción con R? Aquí está. Basta con que uno de ellos sea falso para que el resultado sea falso. Esa es la norma con la que hay que trabajar. Entonces, Q con R viene siendo, aquí está la Q y aquí está la R. Pero en estos casos, igual que como si fuera una multiplicación, una suma, el orden de los factores no va a alterar el producto, porque solo necesitamos que una de las dos sea falsa. Como estas dos son verdaderas, el resultado es verdadero. Pero de estas dos hay una falsa, el resultado es falso. De estas dos hay una falsa, el resultado es falso. De estas dos es una falsa, el resultado es falso. De estas dos hay una verdadera, el resultado es verdadero. Verdadero con falso va a dar falso, falso con verdadero va a dar falso, y falso con falso, falso. Ok, listo. De esta forma, si vemos el orden, ya tenemos esta zona que está aquí y ya tenemos esta zona que está aquí. ¿Qué se debe resolver ahora? Ya que tengo esta parte y ya tengo esta parte, no tengo más nada que hacer, vamos a cumplir con el bicondicional. De esta forma cumpliría ya con este paréntesis que inicia aquí y cierra aquí. Ya vendría a realizar es esto, esta parte que está aquí. Pero por motivos de ahorrar espacio en la pantalla, yo le asigno una letra con la que la puedo identificar y le voy a poner es una letra, es la letra que yo quiera, una letra A. ¿Qué quiere decir A? Que cuando yo hable de la letra A, quiere decir que estoy hablando de este pedazo, la parte que va de este cierre, de este paréntesis hasta ese cierre va a ser A. Ok, entonces quiere decir que ahora yo puedo ejecutar el bicondicional que hay entre estos dos. ¿Y cuál es la norma del bicondicional? La norma del bicondicional es que si ambas son iguales, el resultado es verdadero. Verdadero y verdadero va a dar verdadero, y falso va a dar verdadero, porque son iguales, son del mismo valor. Lo que sea diferente pasa a ser falso. Entonces vamos a ver, estas son diferentes, pasa a ser falso. Estas son iguales, pasa a ser verdadero. Estas son iguales, pasa a ser verdadero. Estas son iguales, verdadero. Verdadero y verdadero son iguales, verdadero. Verdadero y falso, falso. Falso y falso son iguales, verdadero. Y falso y falso son iguales, verdadero. Ok. De aquí en adelante vamos chequeando, porque un error que haya aquí en la tabla, un valor que se haya calculado mal, va a dañar toda la tabla en general. Ok, falso, falso, verdadero, 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 falso, todo está bien aquí. Vamos a ver la P con la negación de R. Verdadero, 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 verdadero. Vamos a ver, la regla de la disyunción es con que hay una verdadera da verdadero. Entonces vamos a ver, es P con negación de R. Aquí da verdadero, aquí da verdadero, aquí da verdadero, aquí da verdadero, aquí da falso, aquí da falso, aquí da verdadero y aquí da verdadero. Y si lo niego, falso, 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 verdadero, verdadero, falso, falso. Y la conjunción, basta con que haya una falsa para que sea falsa. Aquí están verdaderos, da verdadero, pero aquí hay uno falso, pasa a ser falso. Falso con verdadero, falso. Falso con falso, falso. Verdadero con verdadero, verdadero. Verdadero con falso, falso. Falso con verdadero, falso. Y falso con falso, falso.
está bien. Y esta A sería el bicondicional. Diferentes, falso, son iguales, verdadero, son iguales, verdadero, son iguales, verdadero, son iguales, diferentes, falsos, son iguales, verdadero y son iguales, verdadero. Ahora, ¿qué sigue? Ya cumplimos este pedazo. Ya cumplimos todo lo que es la A, que es esto que está aquí. Ajá. Ahora, ¿qué hay fuera de este paréntesis? Hay una negación. Por lo tanto, sería negación de A, que abarcaría todo esto. Quiere decir que el resultado que tenemos aquí hay que negarlo. Entonces vamos, si es falso pasa a ser verdadero, verdadero pasa a ser falso, 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 verdadero, falso, falso. Listo. Aquí. Y lo otro es la negación de la negación. O sea, ya tenemos todo esto, desde este paréntesis hasta este paréntesis, pero todavía hay una negación más que abarca todo esto que está aquí. Sería la negación de la negación de A. Claro, existen unas reglas lógicas que nos simplificaría más esta función, pero nosotros estamos trabajando es al paso a paso. Entonces, sería la negación de A. La negación de la negación de A, que sería esto que está acá. Entonces, si es verdadero, falso. Si es falso, verdadero. Falso, verdadero. Falso, verdadero. Verdadero, falso, verdadero y verdadero. Ajá. Ya tenemos hasta ahora todo esto. Todo este sector ya está listo, el de la izquierda. ¿Qué falta? La función completa. ¿Y qué abarca la función completa? Sería todo lo que tenemos aquí con la P. Para esta forma buscamos lo que es el condicional, que nos dice, aquí está la regla, si el primero es verdadero y el segundo es falso, el resultado va a dar falso. De lo contrario, todo lo demás es verdadero. Si revisan la tabla, empezamos a examinar. Recuerden que el primero va a ser este sector y el segundo va a ser la P, es decir, que vamos de aquí hasta acá. Y la regla es primero verdadero, segundo falso, el resultado es falso. Como aquí no está ocurriendo esta regla, el resultado es verdadero. Ahora aquí, este es verdadero, resultado verdadero. Este es verdadero, resultado verdadero. Este es verdadero, resultado verdadero. Aquí vamos ahorita así. Este es verdadero y este es falso. Se cumple la norma, es falso. Este es falso y este es falso, resultado verdadero. Este es verdadero y este es falso, resultado falso. Este verdadero y este falso, resultado falso. Y listo, este sería el resultado de toda esta tabla de la verdad. Ahora podemos buscar otro ejemplo también de ejercicios para dar por finiquitado esta parte. Tenemos la siguiente función. Tenemos P disyunción negación de R con su negación por fuera, bicondicional, Q condicional R. Ok, si fuéramos a dividirlo, nos queda esta parte a la izquierda que sería la negación de P con disyunción negación de R, y la otra sería Q condicional R, y estas se irán fraccionando hasta que sabemos que lo primero que hay que hacer es esto, negar R. Son 1, 2, 3 letras, por lo tanto es 2 a la 3 y son 8 combinaciones. Las colocamos verdadero, 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 falso, 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 falso. La siguiente, la mitad de 4 viene siendo 2, entonces serían 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos. Y la Q, aquí hay 2, la mitad de 2 es 1, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Ok.
¿Qué hay que hacer primero? Lo último que hay que hacer, empezar por el paréntesis más a la izquierda y resolver esas operaciones internas que hay dentro de ese paréntesis. Como pueden observar, tenemos negación R. No podemos realizar esto hasta que esta R no se niegue. R implica que es esta segunda columna, verdadero, verdadero, falso, falso. Entonces vamos a ir separando lo contrario. Si es verdadero, pasa a ser falso. Si es verdadero, pasa a ser falso. Si es falso, pasa a ser verdadero. Si es falso, pasa a ser verdadero. Si es verdadero, pasa a ser falso. Si es verdadero, pasa a ser falso. Falso pasa a ser verdadero y falso pasa a ser verdadero. Recuerden que estamos trabajando con esta columna. Ok. Ya tengo esto, ya tengo P libre y la negación R, ya tengo lo que significa. Ahorita sí voy a resolver lo que está dentro del paréntesis, que es P disyunción negación R. Vuelvo y repito, es una disyunción y la norma de la disyunción la tenemos aquí. Basta con que una sea verdadera para que el resultado sea verdadero. Y eso es lo que vamos a analizar acá. Es P disyunción negación de R. Esta columna con esta que está acá. Entonces, aquí hay un verdadero, verdadero. Verdadero con falso, verdadero. Las dos son verdaderas, el resultado es verdadero. Las dos son verdaderas, resultado verdadero. Aquí son falsas, resultado falso. Falso con verdadero da verdadero. Falso con verdadero da verdadero. Y falso con verdadero da verdadero. Chequeamos a ver si no nos equivocamos. Verdadero, 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 falso, verdadero, verdadero y verdadero. Ajá. Ya tenemos esto. Resolvimos solamente lo que está dentro del paréntesis. Ahora, fuera de él, si se dan cuenta, hay una negación. Una negación que afecta solamente a esta parte que está acá. Quiere decir que este resultado que nos dio aquí tiene que negarse, es decir, sacar lo contrario. Tenemos verdadero, falso, lo contrario es falso, aquí lo contrario es falso y falso. 4 verdaderas, 4 falsas. Una falsa, pasa a ser verdadero. Y estas 3 son verdaderas, pasan a ser falso, falso y falso. Ya con esto cumplimos con este sector, que sería el sector izquierdo, porque ya se ve que no hay más nada que hacer. Ahora vamos con el sector derecho, es Q condicional R. Entonces, como es la letra Q en ese orden, es decir, que este Q sería el primero y la R sería el segundo, volvemos a la regla del condicional. Solamente va a ser falso cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa. Obvio que en el orden lógico. Todo lo demás pasa a ser falso. Todo lo demás pasa a ser verdadero. Y solamente con esta regla es que se va a cumplir si es falsa. Examinamos. Recuerden que es Q. Quiere decir que la primera va a ser la Q. Y la segunda es la R. O sea, iríamos al revés. Como estas dos son verdaderas, esta da verdadero. Aquí la primera es falsa. Pasa a ser verdadero. Ahora aquí, la primera es verdadera, pero la segunda es falsa. Como se está cumpliendo la regla, pasa a ser falso. Aquí, las dos son falsas, pasa a ser verdadero. Las dos son verdaderas, pasa a ser verdadero. Aquí, la primera es falsa, pero la segunda es verdadera. No se está cumpliendo la regla, pasa a ser verdadero. Aquí sí, la primera es verdadera, la segunda falsa, resultado falso. Y luego estas dos son falsas, viene siendo verdadero. Chequeamos a ver si no hay ningún error. Verdadero, verdadero, falso, verdadero, 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 falso, verdadero. Hasta ahora todo en orden. Como ya no hay más nada que hacer en esta función, porque era un poco corta, ahorita sí, se resolvió ya todo esto, que es esto que está acá, y se resolvió todo esto que está acá. ¿Qué las une ambas? Un bicondicional. Regla del bicondicional, con que sean iguales pasa a ser verdadero. Si son diferentes pasa a ser falso. Entonces, examinamos. Estas son diferentes. Falso. Estas son diferentes.
falso. Estas son iguales, a pesar de que es falso y falso, el resultado es verdadero. Estas son diferentes, pasa a ser falso. Estas son iguales, verdadero y verdadero, verdadero. Estas son diferentes, pasa a ser falso. Estas son diferentes, pasa a ser falso. Y disculpen, estas son iguales, pasa a ser verdadero. Y estas son diferentes, pasa a ser falso. Chequeamos. Diferente falso, diferente falso, iguales verdaderos, diferente falso, iguales verdadero, diferentes falso, iguales verdadero, diferentes falso. Esto sería todo en esta clase. Espero que hayan entendido. Cualquier duda, no olviden escribir por el grupo.